En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. A continuación, el tema: características del cuarto ser viviente. Apocalipsis capítulo 4 versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Amén. El cuarto era semejante a un águila volando. Ya sabemos que un águila es un animal alado, y nos hacemos la siguiente pregunta antes de comenzar. ¿El cuarto ser viviente es un águila? Vamos a averiguarlo. A la verdad me intriga mucho al saber que Dios ha creado seres vivientes como si fueran de otro planeta, parecidos pero no iguales a los seres vivos que comúnmente conocemos. Este cuarto ser viviente muy particular hace una semejanza al del águila. Y como ya lo hemos analizado anteriormente, el apóstol Juan de Patmos, según la visión, dice semejante. Y según el diccionario de la lengua española, tiene sus significados. Número 1. Semejante, que semeja o se parece a alguien o a algo. Significado número 2. Con sentido de comparación o ponderación. Por ejemplo, no es lícito valerse de semejantes medios. Significado número 3. Con carácter demostrativo, equivale a tal. Número 4. Dicho de una figura,
que es distinta a otras solo por el tamaño y cuyas partes guardan todas respectivamente la misma proporción. Entonces, vamos a ir profundizándonos más en esto y volvemos a hacernos la misma pregunta. ¿Qué era realmente? ¿Era un águila o algo diferente? Pues aquí es donde podemos hacer un análisis de este cuarto ser viviente semejante al águila. Y cuando el apóstol Juan dice semejante, o sea, él prácticamente hace una comparación de lo que está viendo en la visión, pero que realmente no es un águila. La escritura dice en Apocalipsis capítulo 4 versículo 7, y hemos sacado este extracto, este fragmento donde dice, y el cuarto era semejante a un águila volando. Pudiéramos imaginar a otro ser viviente, diferente pero siempre comparándolo al águila, pues como ya lo hemos definido en los demás temas, este ser es espiritual y no lo podemos definir como algo literal. A mi entender, es un espíritu poderoso que está delante del trono de Dios. Dice la palabra, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Apocalipsis capítulo 4 versículo 6. Muy bien. Como ya sabemos su ubicación exacta, dice que se encuentra este ser delante del trono de Dios. Y encontramos que también en este mismo lugar se encuentran los demás seres vivientes. El primero semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto semejante al águila volando. Y una vez más, y observemos muy bien, era semejante. En los 4 seres vivientes tiene una semejanza, o algo, o a alguien, refiriendo a algún animal o ave. Entonces, ya con todos los demás seres vivientes analizados en los temas anteriores, entendemos que cada uno de ellos tienen características físicas diferentes. Y si sus características físicas son diferentes, entonces significa que cada uno de ellos tiene diferentes capacidades similares, pero no iguales. Y vamos a refrescar un poco a la memoria el significado de cada uno de estos seres vivientes, según lo que vio el apóstol Juan de Patmos. El primer ser viviente es poderoso en fuerza y liderazgo. El segundo ser viviente es el de la unidad y trabajo. El tercer ser viviente es el de la inteligencia y la sabiduría del hombre. Y el cuarto ser viviente, ¿qué significado tiene? Si Juan el apóstol amado de Jesús hizo alguna comparación, nosotros podríamos hacer algunas comparativas para llegar a conocer alguna referencia que nos indique quién realmente era el cuarto ser viviente que se asemeja al águila. Notemos esto, solo para llegar a conocer cómo era este ser viviente y observemos muy bien. Tal vez usted haya tenido la oportunidad de ver a un ave volando, que es lo más seguro, y especialmente al águila. El águila es el de la familia de las aves, y son animales vertebrados, se mantiene en 2 extremidades posteriores y son de sangre caliente. Las aves han evolucionado con los años, pues con sus extremidades anteriores hasta convertirse en alas muy unidas y protegidas y entrelazadas con un plumaje que le permite ser aerodinámica. Al igual que muchas otras características anatómicas unidas, les permiten en la mayoría volar, aunque no todas vuelan. Y para reproducirse ponen huevos que incuban hasta su eclosión,
o sea, la forma como abren los cascarones cuando nacen. Pero en esta ocasión me voy a inspirar en uno de los animales más majestuosos que Dios ha creado, y es el águila. Creo que no es una circunstancia o casualidad que Dios haya escogido la semejanza del águila volando como la figura del cuarto ser viviente. Dios la escogió porque el águila no es un ave cualquiera. Es un ave maravillosa. Y si analizamos la vida del águila, sus características muy especiales, creo que vamos a llegar a conocer lo que Dios quiere decirnos por medio de las Sagradas Escrituras, el significado del cuarto ser viviente. Por ejemplo, el águila tiene sentidos muy desarrollados que le permite medir los cambios de la presión del aire, lo que le permite detectar las corrientes del aire que se eleva desde las cimas. Su envergadura es de 2 metros, puede volar o elevarse a más de 3.300 metros de altura. Cuando esta ave enrolla o junta sus alas para descender a los picos más bajos, su velocidad oscila a más de 200 kilómetros por hora, y es el ave más veloz que existe en nuestro planeta. Por ejemplo, un águila real puede recorrer 160 kilómetros al día para encontrar su comida. Aparte de eso, puede llegar a mayor longevidad y su edad puede llegar a los 70 años. Y es el único animal que se renueva a la mitad de su vida, pues con sus plumas envejeciendo, su fuerza y el pico doblándose, el águila por instinto toma la decisión de morir o subir a la montaña más alta para refugiarse para pasar por un duro proceso de renovación. Y este proceso dura 150 días. El águila se arranca el pico por completo, se quita sus plumas y sus garras para que le vuelvan a crecer. Después que han pasado los 5 meses, el águila hace el salto para volver a volar y así pasar a la segunda etapa de su vida. Al igual que nuestras vidas, ¿cuántas veces tenemos que resguardarnos para pasar los duros procesos de renovación para que podamos volar con nuevos y diferentes desafíos? Debemos desprendernos de nuestros viejos recuerdos, tal vez los vicios o costumbres, y conscientes del doloroso sacrificio que debemos hacer para hacernos libres de las glorias y los fracasos del pasado. Podremos disfrutar el verdadero significado de la renovación. La historia de las águilas y el hombre es muy parecida. Ambos tenemos que vencer difíciles obstáculos en el transcurso de nuestras vidas. Y ambos debemos tomar sabias decisiones que determinarán la altura o tal vez la grandeza de los seres vivos. La renovación es el único camino para alcanzar nuestros objetivos. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, la renovación habla bíblicamente según Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Amén. Esta renovación se dirige a los siguientes objetivos: dejar tu vida pasada y renovarla por la nueva. Renovar tu nueva vida en la fe y la entrega de tu vida a Dios. Vencer el dolor de las duras pruebas del pasado. Y por último, vivir tu nueva vida en libertad en Cristo Jesús.
Dado que las aves son animales muy visibles y comunes, los humanos están estrechamente conectados con ellos de alguna manera, y especialmente el águila, desde el comienzo de la humanidad, y en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se cita frecuentemente comparaciones con el águila, como por ejemplo algunas características empleando la renovación del águila, al igual que el ser humano puede renovarse, no refiriéndose a la parte física, sino en lo espiritual. Dice el texto, 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Amén. Esta fe no es fundada en lo físico, pero en gran manera provoca cambios físicos en cuanto al ánimo de levantarse de nuevo y seguir a Dios de todo corazón. A todos aquellos que han caído en un tropiezo en sus vidas, y este es el poder de la redención que Dios da, como una respuesta al llamado de la redención, y se requiere de una fe eficaz y genuina para llegar a esta redención que viene solo por medio de Jesucristo. Muy bien, ya que hemos expuesto las características y habilidades del águila como una creación de Dios y vimos que tiene extremidades superiores, alas e inferiores como las garras, además un pico duro como un pedernal para desmenuzar a sus presas, tiene plumas y largas alas para volar a grandes altitudes. A menudo nos encontramos en las Sagradas Escrituras imágenes y creencias de seres muy superiores a nosotros, los seres humanos, y aún los ángeles. Y también la creencia que los ángeles de Dios tengan alas. Y puede que haya alguna similitud en cuanto a estas comparaciones. En esto debo ser cuidadoso en lo que voy a exponer. Y cabe hacer la pregunta, ¿el cuarto ser viviente semejante al águila volando es un ángel celestial? Porque hemos leído cautelosamente, el cuarto ser viviente es semejante al águila volando. Esta comparación me lleva a pensar que el apóstol Juan de Patmos realmente vio volar a este ser viviente tal como le fue dado en la visión. Pero para entrar y salir de esto, debemos entender primero la respuesta de la pregunta, y repito, ¿el ser viviente semejante al águila era un ángel? Pues la respuesta inequívoca es que no era un ángel. Y de esto estoy totalmente convencido, que este es un nuevo ser, aunque distinto de los demás, como por ejemplo, encontramos alguna referencia a que estos llevan un calificativo o nombres distintos. Por ejemplo, querubín, que en hebreos, escrito con K, querubín, es palabra traducida ocasionalmente por seres alados. Numerosas representaciones provenientes del Antiguo Oriente, lo mismo que la descripción que hace el profeta Ezequiel en el capítulo 1, versículos 5 al 14. Los muestran con cara humana y cuerpo de animal, generalmente de león y del toro, y en el Antiguo Testamento atribuye distintas funciones a estos querubines como guardianes del jardín del Edén. Como está escrito en Génesis capítulo 3 versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. También los querubines son como vigilantes o protectores del arca del pacto. En el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, dice: Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los hijos de Elí, Ofni y Fines
estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Amén. En Éxodo capítulo 25 versículo 20: y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Amén. Pero hay algo interesante que debemos notar. Los querubines tienen rostro. Pero me hago la pregunta, si se llaman querubines, ¿qué tipo de rostro tenían? Y aquí es donde debemos ser curiosos y cuidadosos, aunque en esta escritura no muestra qué tipo de rostros tienen, si son de un animal, de un ave o de humano, pues como hemos leído, estos tienen alas. Y no es que usemos la imaginación. Dios los dispuso así según Éxodo capítulo 25 versículo 20 leído anteriormente. Creo y entiendo que estos querubines son los portadores de la palabra de Dios. Notemos esta cita según Éxodo capítulo 25 versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Pero podemos creer que eran como el rostro de un ser humano, porque la verdad no se describe en este pasaje bíblico hablando del aspecto de sus rostros. Aunque en el Antiguo Testamento encontramos una referencia clave del cual podríamos pensar que eran rostros de un ser humano. Por su apariencia es sublime y temible. Jueces capítulo 13 versículo 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Esta mujer del cual describe la escritura solo pudo comparar el aspecto o algo parecido al de un ángel de Dios, pero se entiende que era de un rostro humano. ¿Por qué? Dice, según Jueces capítulo 13 versículo 6, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios. Por eso entendemos que era un ser humano. Pero vayámonos más allá. Según el profeta Ezequiel, los querubines no eran ángeles de Dios, ni varones de Dios, porque estos tienen otra clase de nombre que los distingue de los demás, y el profeta les llama querubines. Pero estos tienen rostros. Observemos la cita bíblica según Ezequiel capítulo 1 versículos 5 al 8. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y este era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Amén. Pues esto lo estudiaremos más adelante, y así sucesivamente. El profeta Isaías tiene una visión de la gloria de Jehová en el templo de Jerusalén, cuando fue el llamamiento del próximo portador de la palabra de Dios. Y encontramos en Isaías capítulo 6 versículo 1 al 2. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo.
Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Amén. Entonces aquí en la visión de Isaías los llama serafines y tenían 6 alas y con ellas se cubrían sus rostros. Y encontramos una interrogante muy importante. ¿Los querubines son los mismos serafines? Claro que esto lo vamos a analizar más adelante, pero analicemos esto según lo que hemos leído. Los querubines tienen 4 alas. Según vemos así, en la actualidad se ha tenido la expectativa que también los ángeles tengan alas, igual a de los 4 seres vivientes del libro del Apocalipsis. Y esto es lo que debemos diferenciar. En el cielo creo que hay un orden jerárquico de ángeles. No podríamos descartarlo, pues como los ángeles de Dios sirven a Dios en los asuntos relacionados con el ser humano y máximo con el pueblo de Dios. Digo esto porque hace algunos años el Señor Dios Todopoderoso me dio una visión de miles de ángeles que levantarían a su pueblo escogido cuando fuera el arrebatamiento de la iglesia. Y lo testifico aquí y ahora, y no miento, Dios lo sabe que así fue. Y además, esos ángeles que vi, sin acepción alguna, los vi con alas como las águilas. Además, sus vestidos de blanco y limpio y que sus rostros eran como la de un ser humano y que volaban en lo alto de las nubes a gran velocidad. Y la verdad no le pido que me crea, pero lo testifico aquí es porque así los vi. Eso fue hace mucho tiempo, creo más bien que a veces hay que ser como niños para creer que Dios puede mostrar eso y mucho más. Y que en el cielo podría haber muchas criaturas más diferentes a las que ya están escritas. ¿Acaso Dios tiene límites? Él no se limitará en decir o mostrar al ser humano lo que Él quiere conforme a su perfecta voluntad. Pero lo importante que queremos analizar es, y daremos la respuesta a la pregunta que se hizo al principio: ¿qué significado tiene el cuarto ser viviente semejante al águila volando? Según Apocalipsis capítulo 4 versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Amén. Sé que podría haber mucha discrepancia en la teoría de esto, pero vamos a interpretarlo de la siguiente manera. Y sé que la misma palabra de Dios nos va a dar las respuestas. Número 1. Este ser ocupa el cuarto lugar según el libro del Apocalipsis. Número 2. El ser semejante al águila volando también puede significar que así como el ave poderosa ejerce su voluntad en los aires, así ejerce su voluntad rápidamente con la palabra de Dios a los 4 vientos. El cuarto ser viviente semejante al águila da la lectura al cuarto sello a Juan. Ven y mira, para que vea el juicio del caballo amarillo, como la representación del martirio de la peste, muerte y el hambre y las guerras. Y tal efecto será tan arrollador que destruirá la cuarta parte de los habitantes del planeta Tierra. Apocalipsis capítulo 6 versículos 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén.
Y esto será colateral, que los hijos de Dios tendrán que sufrir los efectos de las devastaciones, tal como lo escribe en San Mateo capítulo 24, versículo 3 al 28, a donde el Señor Jesús nos describe claramente de las señales del fin, antes cuando Él venga por su iglesia. Y la otra interpretación que podríamos dar, número 3, el ser viviente semejante al águila puede representar también la soberanía y la protección de Dios para su pueblo escogido, tal como lo describe en el Salmo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amén. Tal como le fue dado a la mujer las 2 alas de la gran águila, según Apocalipsis, para que volara delante de la serpiente al desierto, protegiéndola para que no matara al ser que llevaba en el vientre. Al Hijo de Dios, a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, antes que naciera. Tal como el águila cuida a sus polluelos, hablando meramente en un ámbito espiritual muy poderoso. Según Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Amén. Y este texto es muy significativo para la interpretación del ser viviente semejante al águila volando. Y encontramos una referencia más, tal como Dios lo describe. En Éxodo capítulo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Y estoy maravillado cómo Dios hace alusión al águila volando, como a Él mismo salvando y rescatando su pueblo escogido. La palabra de Dios nos da las respuestas tan claras que nadie debería malinterpretarlas. Dios, en su gran bondad y misericordia, habla por medio de su palabra, dichos y escritos por el apóstol Juan de Patmos. Y algo muy interesante a notar: solamente hay 4 lugares especiales delante del trono de Dios para los 4 seres vivientes, y no hay más. Esto quiere decir que hablamos de un rango muy exclusivo de parte de Dios para estos seres vivientes. Y encontramos una respuesta bastante acertada en cuanto a esto, y lo haremos para que usted se vaya formando una idea. Las visiones son muy precisas, y creo que los profetas antiguos hablaron en un ámbito espiritual. Ya ellos conocían a los animales, pues en su vida cotidiana, y no habría ninguna duda que ellos no lo hubieran distinguido, y de esa manera Dios les mostró la visión para que ellos escribieran lo que vieron. Así vieron y así escribieron. Por ejemplo, en la visión del profeta Ezequiel vio algo parecido a lo que el apóstol Juan de Patmos vio. Ezequiel capítulo 1 versículos 5 al 8. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían mano de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Amén. Pero observemos bien y leamos atentamente. Estos seres vivientes que vio el profeta Ezequiel son totalmente diferentes a los que vio el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. ¿Lo puede notar usted? Entendemos que no haremos algo acertado por el momento, pero me aferro a estas visiones.
Y si observamos bien en los escritos, hay algo más que Dios nos quiere mostrar. Esto no se va a quedar así. Sé que en las Sagradas Escrituras podemos encontrar más respuestas en cuanto al tema relacionado de los 4 seres vivientes. Pero si usted y yo diferenciamos, es que los querubines y los seres vivientes del libro del Apocalipsis son diferentes. Notemos el texto. Ezequiel capítulo 10 versículo 14. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Amén. Y con esto lo daremos a conocer más adelante en el próximo tema. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.